están de acuerdo en las obras que están haciendo, si tienen alguna propuesta complementaria, lo que decía el regidor Francisco, ver la posibilidad de que las personas se involucren más en el tema del cuidado del bosque, pues sería sin lugar a dudas excelente. De tal manera que creo que eso es un punto muy importante que podríamos atender de esa manera. En segundo lugar, respecto al tema específico del uso del espacio del estacionamiento del Ayuntamiento de Guadalajara, yo sí quisiera llamar a su reconsideración. Miren, la verdad es que se los digo con mucho orgullo, yo soy usuario regular de la bicicleta y el principal problema que tengo para usar la bicicleta es que no tengo dónde dejarla, porque los ciclopuertos públicos son la forma más segura de que cuando uno regresa la bicicleta ya no tiene asiento, o que cuando uno regresa ya no tiene un foquito, ya no tiene nada. Entonces, creo que sí es importante que nosotros le demos a las personas, usuarios de la bicicleta, una alternativa que les permita tener su vehículo en un lugar salvaguardado en condiciones satisfactorias que permita que cuando regresen esté ahí y esté como lo dejaron. Y perdón que lo diga de esta manera tan clara, pero es absolutamente común. Ustedes pueden platicar con cualquier persona que use bicicleta y una de las principales limitantes para poder atender un sitio específico es que no hay dónde dejarla en un lugar seguro. Una motivación similar tuve cuando tuve a bien de presentarle al ayuntamiento, que ustedes me hicieron favor de transitarla a lo que sería la Comisión de Servicios Públicos, la iniciativa para que los propios estacionamientos públicos tengan lugares especiales para bicicletas. Va exactamente en el mismo sentido. La segunda cosa que motiva esta iniciativa es que yo sí creo que es muy importante que a los usuarios de Colomos, que todos los integrantes de este ayuntamiento hemos manifestado la necesidad de mantener este maravilloso espacio, que sufrieron como consecuencia del incremento en la cuota y la pérdida del 50% de los espacios de estacionamiento, una respuesta similar. Yo sí creo que el buen juez por su casa empieza. Yo sí creo que es muy importante que la gente que es usuaria de Colomos, sepa que nosotros estamos haciendo un esfuerzo similar en dos aspectos. Primero, en ceder un 50% del espacio de estacionamiento que ellos cedieron a los árboles de los Colomos y nosotros cederlos a alternativas de movilidad urbana no motorizada. Pero por otro lado, así como ellos están pagando 10 pesos la hora por usar el estacionamiento, porque se calcula que los usuarios de Colomos lo utilizan generalmente por 2 horas y pagan 20 pesos, que nosotros asumamos también un compromiso similar con una cuota de recuperación que no es obligatoria, pero que sin duda es deseable y misma que se aplicaría para los fines de rehabilitación precisamente del espacio de los Colomos. Que independientemente del esfuerzo que esta administración pueda hacer para generar más recursos para Colomos, algo que no podemos dejar de reconocer es que Colomos requiere muchísimo más de lo que ya, con un gran esfuerzo, este ayuntamiento está invirtiendo, porque las necesidades respecto al tema de los Colomos como parque son unas, al tema de los Colomos como espacio recreativo son otras, los Colomos como parque de deportes son otras, los Colomos como zona de recarga de mantos freáticos son otras, los Colomos como pulmón ecológico son otras. Tan solo veíamos un estudio la semana pasada que el 50% de los árboles de los Colomos están infestados por muérdago y eso requiere acciones y las acciones requieren mucho dinero. Es por eso que, dicho lo anterior, yo quisiera poner a consideración de ustedes uno por uno los puntos del dictamen, a ver si están de acuerdo y si logré captar las propuestas que ustedes hicieron para mejorar este dictamen. No sin antes escuchar a la síndico municipal, por favor. Perdón, nada más un último comentario. Respecto de la cuenta de administración, como usted lo dice, la intención sería el demostrar que estamos también nosotros coadyuvando con los Colomos. Sin embargo, revisando el mecanismo de las cuentas de administración, y aquí está también el regidor Villanueva, seguramente lo recordará, con la Ley General de Contabilidad Gubernamental sí nos encontramos un poco con más rigidez a la hora de ejercer los recursos, puesto que todos deberían de pasar por la Hacienda municipal o la estatal en cada caso. Las cuentas de administración dejaron de funcionar más o menos en 2011, de acuerdo a la Ley General de Contabilidad, entonces también esa parte tendremos que cuidarla. Muchas gracias, síndico. Le escuchamos al regidor Ricardo Villanueva. Perdón. Sí, en ese tema, regidor, yo lo hago como propuesta. Entiendo que se va a mandar una iniciativa, si no es que ya se mandó, para la modificación de la ley de ingresos por el tema del reglamento de publicidad. ¿Por qué no elevamos esto de cuota voluntaria a que ya se mande una tarifa y una cuota de este estacionamiento? O sea, metámoslo ya en ley de ingresos y obliguemos ya a pagar los 80 pesos. ¿Por qué lo hacemos voluntario? O sea,
yo estaría dispuesto a que lo mandamos en la misma… entiendo que se va a ir de la Comisión de Hacienda una iniciativa al Congreso para modificar ley de ingresos. ¿Por qué no elevamos esto a que por congruencia, si los de Colomos pagan 10 pesos la hora, pues paguemos 10 pesos la hora, que entiendo que es ese nivel de congruencia, es decir, así como estamos lastimando o no el bolsillo de los Colomos, pues lastimemos o no el bolsillo de los usuarios de este estacionamiento. Y yo, con todo gusto, estaré dispuesto a decidir si pago los 80 pesos al día, que me imagino que es lo que se propone, por ser usuario de este estacionamiento, o lo libero para que sea un espacio que pueda servir para… Efectivamente, yo ya tuve un caso en estos 3 meses, a Mario, mi asesor, le robaron la bicicleta aquí afuera, ¿no? O sea, digo, él venía en bicicleta, vino a trabajar en bicicleta y se quedó sin bicicleta. O sea, ese caso yo ya se los puedo decir tangiblemente, ¿no? No, ahí necesitamos otra cosa. Yo, en verdad, regidor, diría, si usted estuviera de acuerdo, que a lo mejor transformemos esto y que lo metamos a que se vaya en la iniciativa que va al Congreso de Ley de Ingresos y modifiquemos y pongámosle ya una cuota para los Colomos o como sea el destino, que eso no tendría que definirse ahí, pero ya pongámosle 10 pesos la hora aquí y hagámoslo obligatorio, ¿no? Yo agregaría un tema, digo, si bien es cierto que el tema del uso de la bicicleta es fundamental y tenemos que dejar espacios para los ciudadanos y para los mismos empleados de aquí, para no restringirles este uso, ¿no? A quienes más lo necesitan, también les comentaría que sería bueno que se destinaran cajones en el estacionamiento para personas con discapacidad. Ellos no pueden llegar en bicicleta, obviamente, ¿no? Y les voy a decir una cosa, a mí me preocupa mucho que hay ciudadanos que vienen aquí a la presidencia municipal con los regidores o con el presidente municipal y como tienen discapacidad, forzosamente para venir en silla de ruedas pues necesitan el vehículo. Entonces creo que ellos le batallan muchísimo más porque no tienen el medio de accesibilidad. Creo que debería de destinarse por lo menos, no sé, 2, 3 cajones para el uso de las personas con discapacidad que vienen aquí al ayuntamiento, para que los policías, todos, ya ves que todas las personas con discapacidad se les entrega una identificación especial, que simplemente con el hecho de mostrarla puedan ingresar el estacionamiento que tenemos los regidores y puedan hacer uso del estacionamiento porque hay elevador, pueden subir con las sillas de ruedas. Entonces considero que esa parte también es muy importante, no menospreciando el tema pues del uso de las bicicletas, pero siempre hay que darle preferencia a los grupos con mayor condición de vulnerabilidad. Muchas gracias, regidor. Escuchamos a la síndico, por favor. Sí, perdón, nada más para la propuesta que hacía el regidor Ricardo Villanueva. Bueno, aclarar, lo que aprobamos en Comisión de Hacienda fue apenas elevar la iniciativa al Cabildo, ¿no? De ahí se turnaría otra vez a Hacienda y luego la votaríamos. Entonces, sería que en este punto se retirase lo de la cuota para incluirlo o nada más o esta parte, digo, no sé si se puede esta parte retornar a la Comisión de Hacienda para analizarlo, para que si es que así se decide, se mande la iniciativa al Congreso. Entonces. Gracias, síndico. Sí, adelante, regidora, por favor. Y pedir la ayuda de la gestión, la coordinación de gestión integral de la ciudad para que estudie la manera de resolver lo que bien apunta la regidora Redondo, el acceso desde la calle Hidalgo, ver si está suficientemente cubierto con rampas para llegar al elevador de la planta baja y poder tener acceso a todo Palacio Municipal sin que fuera necesario lo del estacionamiento y los cajones, que gestión integral de la ciudad nos hiciera las reformas y propuestas de rampas. No sé si ya eso pudiera ser. En cuanto a lo de la consulta para cambiar la cuota de los colomos del estacionamiento, a mí me parecería también conveniente contar con un diagnóstico del perfil de los vehículos y familias de usuarios. Soy usuaria del Bosque de los Colomos en la zona 2, en Colomos 2, tienen su casa del lado de Zapopan por Santa Fe
y sí veo que ese estacionamiento, a diferencia del Chaco y el de Paseo del Torreón, sí es muy visitado por familias de la colonia Santa Fe, que es de escasos recursos, que eran usuarias del bosque. Entonces, para tener soluciones buenas, a mí me parece que habría que contar con los perfiles de los usuarios del bosque, de las familias, ver a quienes hemos excluido, y tan importante o más que este tema me parece el de la agilidad de ese ingreso, porque Avenida Patria se usa como trayecto de alta velocidad. Vienen allí circulando desde Acueducto como búfalos, y los fines de semana sí hemos estado, mi familia y yo, pues aprendiendo a transitar por allí con mucho cuidado, porque hay filas de muchos vehículos. Quizá lo ideal sería que fuese igual que en la zona del Chaco, el cobro a la salida, no a la entrada, que es lo que detiene mucho a los automovilistas. Pero insisto, es un tema de perfiles, de diagnósticos, de saber a quiénes beneficia, a quiénes no, y me parece delicado someter a consulta algo que no estaría en nuestras manos exclusivamente cambiar, sino en manos del legislativo, como generar la expectativa de un cambio que depende de una ley estatal y que tiene que mover a las y los diputados. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, regidora. Si me lo permite, yo quisiera hacer algunas menciones respecto a la duda que planteaba la síndico y que de manera muy clara explicaban tanto la regidora María de los Ángeles como el regidor Ricardo Villanueva. Cuando hicimos un análisis de la propuesta de la iniciativa y planteamos cuál sería el mecanismo de cobro, nos ubicamos con 3 aspectos que nos parecieron muy importantes. Primero, este es un edificio público, no tiene un fin privado, de tal manera que meterlo a la ley de ingresos nos parecía que podría ser complejo desde el punto de vista de la justificación. La segunda es que veíamos muy claro que teníamos que pasar o transitar por el tema que ya comentaba también la regidora Morfín, al Congreso del Estado para que haga la modificación respectiva, etcétera, etcétera. Y la tercera es que creemos que a nosotros lo que más nos conviene es predicar con el ejemplo y que seamos lo suficientemente congruentes como para asignar la cuota de recuperación. De esta manera también, síndico, me parece importante mencionar que no tendríamos nosotros ningún impedimento desde el punto de vista jurídico-administrativo ni con la Ley de Contabilidad Gubernamental, porque sería una aportación voluntaria y específicamente el recurso iría a una cuenta de los colomos. O sea, se maneja como una aportación voluntaria, como una donación voluntaria. De tal manera que pensamos que en ese sentido no tendríamos ninguna limitación desde el punto de vista de la ley en ese aspecto. Adelante, síndico, por favor. Sí, nada más entonces en ese caso me parece que sería el Consejo del OPD quien debiera entonces revisar este tema, porque si, o sea, si se abre una cuenta del ayuntamiento para recibir eso, ahí es donde tenemos un problema, ahí es donde debería entonces de pasar por la Hacienda Pública Municipal. Y si, como usted dice, fuese una cuenta del propio organismo, entonces me parece que el organismo es el que debe también revisar esta parte entonces, y coincidir ahí entonces con la regidora Guadalupe Morfín, que tal vez lo que nos hace falta para tomar la mejor decisión en todo esto sería la opinión de los expertos, tanto de movilidad para el tema de los estacionamientos como de los funcionarios del Bosque de los Colomos, para ver cuáles son también las necesidades y luego entonces poder ir a la consulta pública también. Muchas gracias. Sí, regidor, adelante. Para resolver lo que no necesariamente tendría que estar en los órganos del ayuntamiento, y lo digo para facilitar también el paso cuando es necesario de ambulancias, patrullas, servicios médicos municipales y cuidar los valiosos expedientes de los que hablan la síndica. Lo que hago es que se incorporara muy al inicio de esta reunión, que el gran problema que tenemos es la seguridad. Es muy común que en los ciclopuertos a las bicicletas les roben los asientos, les roben los complementos, etcétera. Por eso lo importante de tener un espacio vigilado, observado durante todo el tiempo, con la finalidad de evitar este tipo de situaciones. Lamentablemente hoy lo vemos, hay ciclopuertos como el que está aquí precisamente en el corredor, pues que están vacíos, porque obviamente la gente no se anima a dejar ahí sus bicicletas. Aquí el regidor Villanueva nos compartía que a unos asesores ya le robaron la bicicleta aquí afuera, porque esto es una situación que se ha vuelto muy común en la ciudad. Como la gente sabe que las personas dejan las bicicletas por un tiempo prolongado, pues se aprovecha para hacer ese tipo de actos vandálicos.
Sí, síndico, no sé por. Bueno, sin duda sí constituye un reto importante, pero digo, también un poco retomando lo que ya hemos comentado hace un momento, creo que nos hace falta también, y que entiendo que es a mediano plazo y que al corto plazo necesitamos poner una solución, pero también en el mediano plazo tendremos las estaciones multimodales y creo que aquí enfrente habrá una donde entonces ahí sí existirá el lugar adecuado también pues para esto, y lo que pudiéramos hacer también es solicitar la información respecto de la línea 3 y las estaciones multimodales para ver qué de nuestra parte podemos aportar para mejorar en los temas que nosotros hemos visto sensibles. Muchas gracias, síndico. Sí, seguramente que sí. Algo que es muy importante reconocer es que pues estamos muy cerca de que se vuelva a cerrar la circulación presidente por Avenida Alcalde 16 de septiembre como consecuencia de la continuación de las obras. Esto lógicamente va a volver a poner en crisis la movilidad en el centro de Guadalajara y esta acción no tiene otro fin más que motivar que la gente utilice alguna alternativa de transporte que tenga menor impacto desde el punto de vista de la vialidad y la movilidad urbana, pues como claramente lo ha manifestado el presidente municipal. En ese contexto, ustedes me lo proponen y derivado de los comentarios que han venido realizando, pondría a consideración de ustedes las siguientes modificaciones al decreto del propio dictamen. En lo que se refiere al artículo primero, propongo la siguiente redacción. Con fundamento en el artículo 198, fracción primera del Reglamento de Participación Ciudadana, se aprueba que el Ayuntamiento solicite una consulta ciudadana al organismo social que la Dirección de Participación Ciudadana recomiende y que es apegado a lo establecido en el artículo 300 en torno precisamente a su operación. ¿Qué significa esto? Que será precisamente el propio Consejo el que determinará cuáles son las preguntas que habrá de realizar, pero sin perder obviamente el sentido del dictamen. Les pregunto si están de acuerdo con esta modificación o si tienen algún comentario. ¿Comentario? Sí, comentario. A ver, doctor, estoy de acuerdo en esa modificación, pero digo, valorar con lo que he escuchado aquí algunos elementos que a lo mejor pudieran servir para a mi punto de vista, a lo mejor mejorar la iniciativa por las cuestiones prácticas. Digo, yo sí creo que cuando el Estado puede fungir como particular, cuando no son funciones sustantivas que le corresponden al propio municipio en este caso, y hacer una cuota, ¿no? Eso puede ser un producto, ¿no? O sea, los ingresos no nada más son impuestos, también son productos, derechos, aprovechamientos, ¿no? Sí, a mi gusto habría que ver exactamente, ponernos una remuneración económica como un ingreso de este estacionamiento, yo creo que puede perfectamente encajar como un producto, ¿no? Y podría estar en la ley de ingresos, ¿no? Yo lo que diría es que efectivamente a lo mejor lo conveniente, yo también comparto el argumento de que es un estacionamiento que por sus condiciones naturales obliga a dejar las llaves, a tener carros abiertos y también malamente tenemos oficinas en ese sótano, que ojalá, y ese será otro debate, ojalá y pronto saquen esas oficinas de ahí. Es verdaderamente inhumano tener a la gente con esos niveles de humedad y de contaminación y de todo. O sea, yo espero en que ojalá y pronto se sacara a la gente, no son condiciones para nadie trabajar en ese sótano, ¿no? Y ahí podríamos tener mucho lugar para bicis también. Yo lo que diría, a lo mejor, doctor, es que el 100% de ese estacionamiento se cobre, o sea, y que lo que se cobre sea para los colomos. O sea, quien quiera usar este estacionamiento hay que pagar una cuota, ¿no? Podría ser, y que se vaya hasta en ley de ingresos. Y el uso, si es efectivamente por congruencia y todo, porque todos pagamos y que ese recurso pueda ser usado para los colomos. Diría que en este estacionamiento sí deberíamos permitir que todos los trabajadores del municipio pudieran sí dejar su bicicleta, como decía el señor. A lo mejor los trabajadores de aquí pues deberían de tener derecho a dejar su bicicleta. O sea, eso me parecería también correcto, ¿no? Digo, es personal que podemos tener un mínimo de control, ¿no? Y tener carros abiertos y oficinas ahí abajo tiene su complejidad. Y que a la par también buscáramos un espacio en la planta baja o en el patio o en algún lugar para garantizar las condiciones de que todos los visitantes al Palacio sean todos los usuarios de este espacio público
puedan también estacionar su bicicleta de manera segura, ¿no? Si eso sirviera, digo, yo lo dejo como propuesta, en concreto es que el 100% de los lugares de carro abajo se cobren, que haya espacio para las bicicletas de los trabajadores abajo y que arriba tratemos de instalar un estacionamiento de bicicletas para los que no son trabajadores del municipio con plena seguridad. Y eso lo sigo manteniendo. Si se puede mandarse la ley de ingresos, a mi gusto, sí, pero a lo mejor podría mejorar. Es una opinión. Yo creo que como un producto perfectamente podría considerarse. Es como cuando el Estado funge como particular, pues es un producto, ¿no? O sea, no es un impuesto, pero es una propuesta nada más. Digo, a ver si nos resuelve también la logística. Le damos la bienvenida al regidor Marco Valerio, que nos hace favor de acompañarnos también. Una pregunta, regidor Villanueva. Si nosotros hiciéramos este ajuste para que el ingreso entre a la ley de ingresos, ¿cómo podríamos tener la seguridad de que el recurso se vaya precisamente a Colomos? Porque entra a la bolsa del municipio al final del camino, ¿no? Los ingresos vistos como ingresos no pueden etiquetarse para Sería nada. modificar. Es que eso sí no se puede hacer, porque ya es, o sea, el ingreso como ingreso no puedes ya dedicarlo a algo, porque estarías modificando el proceso de presupuestación y eso es materia también de si no, ningún ingreso como tal podría ya ir etiquetado, ¿no? Pero bueno, yo creo que sí presupuestalmente podemos garantizar que esos ingresos, cuando hagamos el presupuesto, tengan congruencia con el destino que nos podemos, y podemos ya desde la bolsa general ahorita modificar y abrir una bolsa de ingresos, así como estimamos todo para que los colomos tengan un presupuesto. A la par podríamos hacer una estimación de cuánto se va a recibir, que está muy fácil. O sea, hacemos un cálculo de cuánto se va a ingresar de aquí al 31 de diciembre por este estacionamiento y de una vez en la ley modificamos el presupuesto y le abrimos una partida a los colomos del tamaño del ingreso que vamos a generar. O sea, yo creo que no puede garantizarse como ingreso, pero sí podemos hacer las dos, abrir el ingreso y abrir el egreso, ¿no? Y sería lo mismo, nomás en dos tiempos, ¿no? Muchas gracias, regidor. Adelante, Sí, Salvador. continuando con el mismo tema y retomando el comentario que hizo la síndico, si no se le quiere dar por ese lado, pues dejémosle la operación del estacionamiento al OPD, Parque de los Colomos. También lo resolvemos de esa otra manera. Y ellos que lo operen. Y ellos juntan a su órgano de gobierno, nosotros se los entregamos como ayuntamiento y ellos ya manejan su propia tarifa y demás. ¿Es cuánto? Muchas gracias, regidor. Perdón, síndico, adelante. Me parece que ya se nos revolvieron muchos temas. A ver, del tema de la consulta me parece que ya estamos como todos más o menos de acuerdo. Del tema del cobro y del estacionamiento de aquí. Creo yo que sí debiera ser materia de la Comisión de Hacienda. Y si como la propuesta del regidor Salvador, si se le dejara la operación del estacionamiento de aquí abajo a la OPD Colomos, entonces también tendría que ver patrimonio, porque son dos organismos distintos con personalidad jurídica y patrimonio propio cada uno de ellos. Entonces ahí tendríamos también que, patrimonio tendría que dictaminar esa parte. Entonces sí me parece que en estos momentos lo más conveniente sería sacar el tema del cobro para meterlo entonces en una iniciativa aparte y que entonces vaya a la Comisión de Hacienda e incluso la de Patrimonio, o estudiemos, vaya, todos a lo mejor en conjunto una alternativa donde podamos tal vez firmar una iniciativa, incluso pudiera ser en conjunto si llegamos a un acuerdo, ¿no? Pero sí creo que se debería de retirar ese tema en este momento del dictamen y que a lo mejor nos sirviera también de entrada tener los documentos o los dictámenes técnicos de las áreas de movilidad y del propio Bosque de los Colomos para tomar una mejor decisión, porque sí creo que hay muchos trabajadores de aquí del ayuntamiento que sí agradecerían y que nos ayudaría a dejar de traer
vehículos al centro, si a ellos es a los que se les dan los lugares de bicicletas o de motocicletas en el estacionamiento de aquí, que primero se nos presente un diagnóstico de cuáles son exactamente las necesidades y cómo está actualmente distribuido, y entonces se puede hacer un replanteamiento de ese tema. Yo quisiera tomar la palabra para comentar algo que me parece muy importante. El sentido del dictamen va relacionado con 3 aspectos. Primero, sumarnos a la política de este gobierno en torno al fortalecimiento de la movilidad urbana no motorizada. Segundo, sumarnos a las declaraciones del presidente municipal respecto a que estamos dispuestos no solamente a dictar, sino también a actuar. Yo creo que esto es fundamental, o sea, no se trata nomás de decirle a la gente de Los Colomos, oye, pues ya no te vayas en coche, si no quieres pagar los 20 pesos, vete en camión o vete en bicicleta, ¿no? A ver, ¿y nosotros qué? ¿No? O sea, eso yo creo que es la parte más importante de este dictamen. Lo que yo quiero con este dictamen es darle congruencia a una política pública implementada por este ayuntamiento a través de nuestro presidente municipal respecto precisamente al tema de Los Colomos. Pero el tercer tema muy importante es sumarnos nosotros al esfuerzo que los ciudadanos usuarios de Los Colomos hacen en pagar un alto costo de estacionamiento, siendo nosotros congruentes con esa situación. Yo por eso les pediría que si le diéramos para adelante la iniciativa en el contexto que está, al final del camino, yo creo que ninguno de nosotros va a tratar de transar la aportación voluntaria. Perdón que lo diga de esta manera tan clara. O sea, ninguno de nosotros va a tratar de buscar que tengamos un mecanismo obligado que nos obligue, para pagar la cuota. Entonces, si lo hacemos a través de una aportación voluntaria, perdón, si quieren le ponemos una alcancía aquí abajo, donde todos pongamos el dinero y mandamos la alcancía cada 3 semanas a Colomos. Pero creo que no necesitamos complicar tanto las cosas, porque necesitamos dar un mensaje pronto, oportuno, claro, real. Estamos con Los Colomos, estamos con la gente que de alguna manera propone una alternativa a estos problemas tan importantes de movilidad urbana y dispuestos a asumir una responsabilidad similar a la que le estamos pidiendo a los usuarios de Colomos. No estamos pidiendo nada más, ¿no? Sí, adelante, regidor, por favor. Sin voto. Me parece importante, obviamente, razonar el contexto global de lo que es la iniciativa y que interpreta varios ámbitos. Lo que sí me parece delicado es poder generar un esquema violatorio de todo el esquema legal, donde no podemos autorizar por ningún motivo, no estamos facultados para ello. No estamos facultados para generar una cuota, sea aportación voluntaria o sea estricta, si no se genera bajo el esquema legal correspondiente. De otra manera, estaríamos violando el proceso normal respecto al tema. Y en segundo lugar, que es un tema importantísimo y que está en la agenda precisamente de la Comisión de Patrimonio. Yo quiero que sepamos que el inmueble en el que nos encontramos hoy por hoy, tristemente todavía ni siquiera existe, forma parte del patrimonio municipal, porque ni siquiera hay una escritura. Entonces, ¿bajo qué esquema se va a generar un acuerdo si ni siquiera este inmueble forma parte formalmente del patrimonio municipal? No hay una escritura que permita decir cómo el ayuntamiento puede derivar un actuar o no de algo que ni siquiera forma parte de su inventario. Pareciera que nos queremos adelantar en un esquema. Y yo estoy de acuerdo en la política de ser congruente, de andar en bicicleta, de generar un esquema también respecto si en otro espacio se está cobrando con el ánimo de inhibir el uso del vehículo, también es cierto que pueda generarse un esquema, pero en un espacio que forme parte del patrimonio municipal, donde podremos tener una competencia real, pero además que la forma sea precisamente no hablar de cuotas voluntarias, porque al final del día el principio de legalidad que nos rige a nosotros es que nosotros podemos hacer única y exclusivamente lo que la ley nos permite. En tanto en cuanto estamos limitados para ello, aunque sea una gran idea, estaríamos violentando nuestro Estado de Derecho y como consecuencia, por eso mismo en el Pleno yo solicité que se participara con la Comisión de Hacienda para valorar en su caso si se generaba o no un recurso extra y que pudiera modificar no solamente la ley de ingresos, sino como consecuencia el tema del presupuesto, porque el problema no solamente es cómo se genera, sino cómo llega la OPD. La OPD
también tiene sus reglas y tiene su hacienda, su presupuesto, que si bien es cierto, tiene una autonomía en ese sentido, no menos cierto es que también le rige